Cuando mis suegros me dijeron que se iban a México por 2 semanas, pensé que era una broma, pero la seriedad en sus ojos decía lo contrario. Estábamos sentados en la terraza de su casa en Valencia, con la brisa mediterránea meciendo suavemente las bugambillas que colgaban del techo. La paella del domingo, tradición sagrada en esta familia, aún humeaba en el centro de la mesa. «Solo necesitamos que te quedes en la casa y cuides de Mateo», insistió mi suegra, Carmen, mientras su mano arrugada apretaba la mía. Mateo, el hijo de mi cuñada Lucía, llevaba 8 meses en coma tras un terrible accidente de coche en la carretera hacia Alicante. La familia se había negado rotundamente a enviarlo a un centro médico, prefiriendo cuidarlo en casa con ayuda de enfermeras a tiempo parcial. «No tienes que hacer nada especial», añadió mi suegro, Rafael, un hombre de pocas palabras que ahora me miraba con ojos suplicantes. «Solo estar presente. Las enfermeras vienen 2 veces al día». No me sentía cómoda con la idea, pero no quería ofender a nadie. Antonio, mi marido, estaba de viaje de negocios en Argentina por 3 semanas, y yo acababa de pedir una excedencia en el instituto donde daba clases de literatura para descansar. Vigilar a alguien supuestamente inconsciente no parecía difícil, aunque la idea me producía una extraña inquietud. «¿Y Lucía?», pregunté, refiriéndome a la madre de Mateo. «¿No debería quedarse ella?». Carmen y Rafael intercambiaron miradas. «Lucía necesita este viaje tanto como nosotros», explicó Carmen. «Desde el accidente no ha tenido un momento de respiro. Su hermano Javier la acompañará. Les vendrá bien a ambos». Me mudé a su casa la noche antes de su vuelo. La vieja casona familiar en el barrio del Carmen, con sus techos altos y suelos de mosaico hidráulico, parecía más grande y silenciosa que nunca. Todo tenía un aire clínico, el suave zumbido de las máquinas, el olor a desinfectante, la atmósfera pesada y quieta alrededor de la habitación de Mateo. La habitación que me asignaron estaba justo al lado de la suya. Esa primera noche apenas pude dormir. El sonido rítmico del respirador atravesaba la pared como un recordatorio constante de la frágil vida que latía al otro lado. Por la mañana los acompañé hasta la puerta. Carmen me abrazó con fuerza. «Cualquier cosa, nos llamas», dijo. «Las enfermeras tienen todas las instrucciones y el doctor Ramírez pasará el viernes. No te preocupes por nada». Cuando se fueron, me quedé junto a la ventana, observando cómo el taxi se alejaba por la estrecha calle empedrada. La casa se sintió instantáneamente más fría, como si la vida se hubiera ido con ellos. Pasé la mañana familiarizándome con la rutina. La enfermera de la mañana, Dolores, una mujer robusta y eficiente, me explicó los horarios de medicación y me mostró cómo funcionaban los aparatos. «El chico es fuerte», comentó mientras le cambiaba el suero. «Respira por sí mismo la mayor parte del tiempo. Es una buena señal». Cuando Dolores se fue, me quedé sola con Mateo. Me senté junto a su cama, observando al pálido joven que apenas conocía. Solo lo había visto un par de veces en reuniones familiares antes del accidente. Era un chico reservado, siempre con un libro en las manos. Antonio me había contado que era brillante. Estudiaba Bellas Artes y tenía un futuro prometedor como restaurador. Ahora yacía inmóvil, con el pelo negro más largo de lo que recordaba, enmarcando un rostro demacrado pero todavía hermoso. Tenía 22 años, pero en su estado vulnerable parecía mucho más joven. «Hola, Mateo», dije en voz baja, sintiéndome un poco tonta por hablarle. «Soy Elena, la mujer de tu tío Antonio. Voy a quedarme contigo unos días». Ninguna respuesta, por supuesto. Solo el silbido suave de su respiración y el pitido constante del monitor cardíaco. Me levanté para ajustar la persiana, que dejaba entrar demasiada luz. Al volver, me pareció que su expresión había cambiado ligeramente. Un truco de la luz, seguramente. Me acerqué y extendí la mano para ajustar la manta que lo cubría. Fue entonces cuando su mano se movió. Un espasmo rápido, casi imperceptible. Me quedé paralizada, con el corazón martilleando en mi pecho. «¿Mateo?», susurré. Un segundo después, abrió los ojos. No fue como en las películas, un despertar dramático con jadeos y confusión. Fue silencioso, inquietante. Sus ojos marrones, exactamente del mismo tono que los de su madre, se abrieron lentamente y me miraron directamente, con una lucidez que me heló la sangre. Retrocedí un paso, tropezando con la silla.
El monitor cardíaco seguía con su ritmo constante, como si nada extraordinario estuviera sucediendo. Pero Mateo estaba despierto, sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Esto no puede estar pasando, murmuré para mí misma. Debo estar imaginándolo, pero no era mi imaginación. Sus labios se movieron, formando palabras silenciosas que no pude entender. Me acerqué de nuevo, inclinándome sobre él. ¿Puedes oírme?, pregunté, con la voz temblorosa. Asintió levemente, un movimiento tan pequeño que casi lo pasé por alto. No sabía qué hacer. ¿Debía llamar a sus padres? ¿Al médico? ¿A emergencias? Mi mente era un torbellino de preguntas y dudas. Pero antes de que pudiera decidir, Mateo levantó débilmente su mano y la extendió hacia mí. Instintivamente, la tomé entre las mías. Estaba fría y ligera como una hoja de otoño. «Agua», dijo en un susurro tan débil que apenas lo escuché. Solté su mano y corrí a la cocina, las piernas temblándome. Mientras llenaba un vaso con agua, mi mente procesaba lo que acababa de suceder. ¿Cómo era posible? ¿Cuánto tiempo llevaba consciente? ¿Por qué ahora? Cuando regresé a la habitación, medio esperaba encontrarlo nuevamente inconsciente, como si todo hubiera sido una alucinación. Pero allí estaba, con los ojos abiertos esperándome. Mateo me miró, parpadeando lentamente como un recién nacido adaptándose al mundo. Le ayudé a incorporarse ligeramente y acerqué el vaso a sus labios. Bebió con dificultad, el agua escurriéndose por la comisura de su boca. Cuando terminó, se dejó caer contra la almohada, visiblemente agotado por ese simple esfuerzo. «¿Cómo te sientes?», pregunté, sin saber qué más decir. Mi mente seguía intentando procesar lo que estaba ocurriendo. «Débil», respondió con voz ronca, apenas audible, pero lúcido. «Voy a llamar al médico», dije, buscando mi móvil en el bolsillo de mis vaqueros. «Y luego a tus padres. No puedo creer que estés despierto. Es un milagro». Su mano se alzó de nuevo, esta vez con más fuerza, agarrando mi muñeca. «No», dijo con urgencia. «No llames a nadie. Por favor». Me quedé inmóvil, confundida por su reacción. «Pero, Mateo, tu familia ha estado esperando este momento durante meses. Estarán... Ellos creen que estoy con muerte cerebral», me interrumpió, y su voz temblaba. «Pero he estado consciente durante semanas. He tenido que fingir. No tenía otra opción». El pánico en sus ojos era real, visceral. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras intentaba comprender lo que me estaba diciendo. ¿Fingir? ¿Por qué harías algo así? Miró hacia la puerta abierta, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. «Ciérrala», susurró. Obedecí, sintiendo cómo mi corazón latía cada vez más rápido. Cuando volví a su lado, Mateo había conseguido incorporarse un poco más contra las almohadas. «Quieren mi dinero», dijo, fijando sus ojos en los míos. «Mi herencia, los 2 millones de euros de mi padre, mi familia. Están esperando a que muera». Me quedé sin palabras, sintiendo que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Sus palabras no tenían sentido, y sin embargo, el miedo en sus ojos era inconfundible. «¿De qué estás hablando?», logré preguntar finalmente. «¿Por qué tu propia familia querría tu dinero? Te quieren, Mateo. Han estado cuidándote día y noche». «¿Es eso lo que te han dicho?», preguntó con una sonrisa amarga. «¿Que me cuidan día y noche? Mira esto». Con dificultad, levantó su brazo para mostrarme una serie de pequeños moretones en el interior de su codo. «Sedantes. Me mantienen dopado la mayor parte del tiempo. Cuando puedo, escupo las pastillas. Eso es para tu bienestar», argumenté, aunque mi voz ya no sonaba tan convencida. «Para controlar el dolor, para ayudarte a...». «Mi madre y mi tío Javier», me interrumpió de nuevo. «Ellos están detrás de todo esto. Los he escuchado hablando cuando creen que estoy inconsciente. El accidente no fue un accidente, Elena». Se me heló la sangre al escuchar mi nombre en sus labios. ¿Cómo sabía cómo me llamaba si estaba en coma cuando nos presentaron? «¿Cómo...? Te he oído hablar con las enfermeras», explicó, adivinando mi confusión. «He oído muchas cosas durante estos meses, cosas que no debería haber escuchado». Me senté en la silla junto a su cama, intentando procesar todo lo que me estaba contando. Era demasiado fantástico, demasiado horrible para ser verdad, y sin embargo,
Algo en mi interior me decía que no mentía. Necesito tu ayuda, continuó Mateo, su voz ganando un poco de fuerza. No sé en quién confiar, pero creo que eres mi única oportunidad. Antonio siempre habla bien de ti. Dice que eres honesta, que tienes principios. Me sonrojé ante la mención de mi marido. ¿Has oído a Antonio? Asintió. Viene a verme cuando puede. Me lee en voz alta. El Quijote, últimamente. El detalle era correcto. Antonio había mencionado que le leía a su sobrino, convencido de que en algún nivel podía escucharlo. Si lo que dices es cierto, dije lentamente, necesitamos pruebas. Y necesitamos llevarte a un hospital real donde puedan. No hay tiempo. Me cortó. Volverán en 2 semanas. Para entonces, necesito haber desaparecido o tener pruebas suficientes para exponerlos. Si vuelven y sigo aquí, indefenso, dejó la frase sin terminar, pero el significado era claro. ¿Cómo sé que no estás confundido?, pregunté con delicadeza. Has estado en coma durante meses. Podrías estar desorientado, podrías haber malinterpretado cosas que has oído. Mi padre murió el año pasado, dijo Mateo, sus ojos fijos en los míos. Un ataque al corazón, dijeron. Demasiado repentino, demasiado conveniente. Era coleccionista de arte, restaurador como yo. Me dejó todo a mí. 2 millones de euros en obras de arte, propiedades y efectivo. Nada para mi madre, nada para mis tíos. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Podía ver el esfuerzo que le costaba hablar tanto. Un mes después, mi madre presentó una demanda para invalidar el testamento. Alegó que mi padre no estaba en su sano juicio, que yo lo había manipulado. El juez no lo aceptó. 3 meses después, mi coche se salió de la carretera una noche de lluvia. Podrían ser coincidencias, sugerí, aunque cada vez con menos convicción. Mira en el cajón, dijo, señalando con la cabeza hacia la mesita de noche. El primer cajón. Lo abrí y encontré un montón de papeles médicos, recetas y facturas. Nada fuera de lo normal para alguien en su situación. Debajo del forro, indicó. Levanté el papel que cubría el fondo del cajón y descubrí un pequeño cuaderno negro. Lo saqué y lo abrí. Estaba lleno de una escritura diminuta, casi ilegible. Lo escribí cuando podía, cuando estaba solo y tenía suficiente control sobre mis manos. Son conversaciones que he escuchado. Fechas, horas, nombres. Todo está ahí. Pasé las páginas, leyendo fragmentos al azar. Eran inquietantes, por decir lo mínimo. Referencias a terminar el trabajo, hacer que parezca natural. Los papeles de la transferencia. Si lo que estaba leyendo era cierto, Lucía y Javier estaban planeando activamente la muerte de Mateo. Dios mío, murmuré, sintiendo náuseas. Si esto es verdad, lo es, afirmó Mateo. Revisa las cámaras ocultas en el salón. Busca en el escritorio de mi madre, en el cajón con llave. Hay documentos de poder notarial falsificados, movimientos bancarios sospechosos. Todo apunta a lo mismo. Están esperando a que muera para heredar mi fortuna. Me llevé una mano a la boca, horrorizada. ¿Por qué no has pedido ayuda antes? ¿Por qué esperar hasta ahora? No he podido, respondió, la frustración evidente en su voz. Solo recientemente he conseguido controlar mis movimientos lo suficiente. Y tenía que estar seguro de en quién podía confiar. Las enfermeras están compradas. El médico es amigo de la familia. Hasta hoy, no había tenido la oportunidad de estar a solas con alguien que pudiera ayudarme. Nos quedamos en silencio un momento, el peso de sus palabras flotando entre nosotros como una nube tóxica. ¿Qué quieres que haga?, pregunté finalmente. Ayúdame a recopilar pruebas, dijo, su voz suplicante. Y si podemos, ayúdame a escapar. Tengo un amigo en Barcelona, Gabriel, en quien confío plenamente. Si pudiera llegar hasta él, escapar no es una opción, dije con firmeza. No en tu estado. Apenas puedes sentarte. Necesitarías semanas de fisioterapia antes de poder moverte con normalidad. Entonces las pruebas, insistió, suficientes para que la policía nos tome en serio. Asentí lentamente, sabiendo que estaba aceptando algo peligroso, algo que podría cambiar mi vida para siempre. Pero no podía darle la espalda, no después de lo que me había contado. Te ayudaré, dije finalmente, pero vamos a hacerlo bien, metódicamente, sin riesgos innecesarios.
El alivio en su rostro fue tan intenso que casi me hizo llorar. «Gracias», susurró. «Sabía que podía confiar en ti». Me levanté, súbitamente consciente del tiempo. «La enfermera volverá en unas horas. Necesitamos un plan». «Cuando venga», dijo Mateo, «volveré a fingir que estoy en coma. Tú actúa con normalidad. Por la noche, cuando estemos solos, podemos hablar de nuevo». Asentí, impresionada por su claridad mental a pesar de todo lo que había pasado. «¿Qué pasa con los sedantes? Los escupo cuando puedo, pero a veces tengo que tragarlos. Esta noche intentaré estar despierto, pero si no lo consigo...». «Entiendo», dije. «Haré lo que pueda mientras tanto. Empezaré a investigar». Me dirigí hacia la puerta, pero antes de abrirla, me volví hacia él. «Mateo, si todo esto es verdad, lo pagarán. Te lo prometo». Sus ojos brillaron con algo que no había visto antes: esperanza. Y en ese momento, supe que haría cualquier cosa para protegerlo, sin importar el costo. Durante las siguientes horas, me moví por la casa con nuevos ojos, cada rincón repentinamente sospechoso, cada objeto potencialmente revelador. Esperé a que Dolores, la enfermera de la mañana, terminara su turno. Fingí interés en sus explicaciones sobre los cuidados de Mateo, asintiendo en los momentos adecuados mientras mi mente trazaba un plan. «Si necesita cualquier cosa, mi número está en la nevera», dijo antes de marcharse. «La medicación de la tarde está preparada en el pastillero. Pilar vendrá a las 8 para el turno de noche». En cuanto la puerta se cerró tras ella, corrí a la habitación de Mateo. Estaba despierto, mirando al techo. «Tenemos unas 5 horas hasta que llegue la enfermera de la noche», le informé. «¿Por dónde empezamos?» «El despacho de mi madre», respondió sin dudarlo. «En el segundo piso, al final del pasillo. Tiene un escritorio antiguo con un cajón central que siempre mantiene cerrado con llave». «¿Sabes dónde guarda la llave?», negó con la cabeza. «Pero si es como antes, probablemente en su joyero. Un cofre pequeño de madera tallada que guarda en su mesita de noche». La habitación de Lucía y el despacho estaban en el segundo piso, mientras que a Mateo lo habían instalado en una habitación adaptada de la planta baja, lo que me daba cierta libertad para explorar sin que él se preocupara por mi ausencia. «Voy a subir a investigar», le dije. «¿Necesitas algo antes de que me vaya?» «Estoy bien», aseguró. «Solo ten cuidado. Y si escuchas algo, cualquier ruido que indique que alguien ha llegado, vuelve aquí de inmediato». Subí las escaleras con el corazón latiendo fuerte contra mis costillas. La casa centenaria crujía bajo mis pies, cada sonido amplificado por mi nerviosismo. El pasillo del segundo piso estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz que se filtraba a través de las persianas entornadas. 4 puertas, todas cerradas. Conocía la distribución general por visitas anteriores: el dormitorio principal, el despacho, un baño y una pequeña biblioteca. La puerta del dormitorio se abrió con un chirrido que me pareció ensordecedor. El interior olía a perfume caro y a la lavanda que Carmen ponía entre las sábanas. Me dirigí directamente a la mesita de noche del lado que, supuse, ocupaba Lucía. Encima había una lámpara de lectura, un libro a medio leer y, efectivamente, un pequeño cofre de madera con incrustaciones de nácar. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, entre collares y pendientes, encontré varias llaves pequeñas. Las tomé todas, no queriendo perder tiempo intentando averiguar cuál era la correcta. El despacho resultó ser más grande de lo que esperaba, con estanterías que cubrían 2 de las paredes y un amplio ventanal que daban a un patio interior. El escritorio, una pieza antigua de nogal, dominaba el centro de la habitación. Me senté en la silla de cuero y probé cada una de las llaves en el cajón central. La tercera funcionó. El interior del cajón estaba meticulosamente organizado, con carpetas etiquetadas y documentos apilados con precisión. Empecé a revisar todo, fotografiando con mi móvil cada página que me parecía relevante. Encontré extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas a cuentas en Andorra, documentos legales relacionados con la herencia de Mateo y, lo más inquietante, un poder notarial sin firmar que otorgaba a Lucía control total sobre los bienes de su hijo, en caso de incapacidad permanente. También había una carpeta con informes médicos, distintos a los que había visto en la habitación de Mateo.
Estos pintaban un cuadro mucho más sombrío de su condición, sugiriendo daño cerebral irreversible y pronóstico de estado vegetativo permanente. Estaban firmados por un tal Dr. Mendoza, un nombre que Mateo no había mencionado. Mientras fotografiaba estos documentos, noté algo extraño en el borde del cajón, una pequeña hendidura que parecía fuera de lugar. Presioné ligeramente y sentí que algo cedía. Un compartimento secreto se abrió, revelando un sobre marrón. Dentro encontré más documentos. Un informe policial sobre el accidente de Mateo que mencionaba posible fallo en los frenos, una póliza de seguro de vida a nombre de Mateo con Lucía como única beneficiaria, y una serie de correos electrónicos impresos entre Lucía y Javier. Estos últimos eran los más explícitos. Todo está preparado para cuando llegue el momento. El médico firmará lo necesario. Nadie cuestionará un fallo cardíaco en alguien que lleva tanto tiempo en su estado. J. El notario dice que con el poder será suficiente, pero para estar seguros, mejor esperar al desenlace natural. Paciencia. 2 semanas más y todo habrá terminado. L. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el móvil para fotografiar los correos. La última fecha era de apenas 3 días antes de que mis suegros se marcharan de viaje. Todo encajaba con lo que Mateo me había contado. Devolví todo a su lugar exacto. Cerré el cajón con llave y salí del despacho, asegurándome de dejar todo como lo había encontrado. Al pasar por el dormitorio para devolver las llaves, noté algo que había pasado por alto. Un portátil cerrado sobre una mesita junto a la ventana. Dudé. Entrar en su ordenador sería arriesgado, pero podría contener aún más pruebas. Decidí intentarlo. Sorprendentemente, no tenía contraseña. Quizás Lucía, confiada en que nadie registraría sus cosas, no había considerado necesario protegerlo. Encontré carpetas con nombres como Asuntos M y Gerencia. La primera contenía más documentos médicos y legales, similares a los que ya había fotografiado. La segunda, sin embargo, incluía algo nuevo. Un documento titulado Acuerdo de distribución, fechado para 2 semanas después, que detallaba cómo se repartirían los bienes de Mateo entre Lucía, Javier y, sorprendentemente, mis suegros, Carmen y Rafael. Me quedé helada. ¿Estaban todos involucrados? ¿Era posible que toda la familia estuviera conspirando para beneficiarse de la muerte de Mateo? Copié rápidamente los archivos más importantes a una memoria USB que llevaba en el bolso y cerré el portátil. Mientras bajaba las escaleras, mi mente intentaba procesar lo que acababa de descubrir. ¿Cómo podía decirle a Mateo que la traición era aún más amplia de lo que creía? Cuando entré en su habitación, vi que estaba dormido, o al menos eso parecía. Me acerqué y toqué suavemente su hombro. Abrió los ojos al instante. Encontré cosas, dije en voz baja, sentándome a su lado. Muchas cosas, y ninguna buena. Le conté todo lo que había descubierto, mostrándole las fotos en mi móvil. Con cada revelación, su rostro se iba tensando más, sus ojos oscureciéndose con una mezcla de dolor y rabia. No esperaba que mis abuelos estuvieran involucrados, murmuró cuando terminé. Ellos siempre fueron buenos conmigo. Quizás no lo sepan todo, sugerí, intentando ofrecer algún consuelo. Quizás Lucía y Javier les han mentido también, haciéndoles creer que esto es lo mejor para ti. Mateo no parecía convencido, pero asintió lentamente. ¿Qué más encontraste? Hay cámaras en la casa, dije, recordando otro detalle importante. Las vi al subir, una en el pasillo de arriba, otra en el salón. No sé si son de seguridad o para vigilarte a ti y a quienes te cuidan. Probablemente ambas cosas, respondió. ¿Viste dónde se almacenan las grabaciones? Negué con la cabeza. No, pero podría haber un equipo en algún lugar de la casa, un DVR o algo similar. En el sótano, dijo de repente. Mi padre tenía un pequeño cuarto de servidores en el sótano, donde guardaba los catálogos digitalizados de su colección. Si han instalado cámaras, lo lógico sería aprovechar esa infraestructura. Iré a comprobar, ofrecí. ¿Dónde está exactamente? La puerta del sótano está junto a la cocina, al bajar las escaleras a la derecha. Es la única puerta con cerradura de seguridad. ¿Y la llave? Mi padre siempre la guardaba. Se detuvo, frunciendo el ceño. En su despacho, que ahora es el de mi madre. Tendría que volver a subir.
Respiré hondo, reuniendo fuerzas. De acuerdo. Volveré al despacho y luego iré al sótano. Mientras tanto, ¿necesitas algo? ¿Agua? ¿Comida? Agua, por favor, pidió. Y si puedes, ayúdame a incorporarme un poco más. Estoy harto de estar tumbado. Le traje agua y ajusté las almohadas para que pudiera sentarse más erguido. Cuando me incliné para ayudarlo, su mano atrapó la mía. Gracias, dijo con voz quebrada. No sé cómo pagarte esto. No tienes que pagarme nada, respondí, sorprendida por la emoción que sentí al ver sus ojos llenos de gratitud. Es lo correcto. Pocos harían lo correcto en tu situación, murmuró, arriesgándote así por alguien que apenas conoces. Te conozco lo suficiente, dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. En las pocas horas que llevábamos juntos, había llegado a apreciar su valentía, su inteligencia y su determinación. Volví al despacho y, tras una búsqueda más exhaustiva, encontré un llavero oculto en un falso fondo de uno de los cajones laterales. Entre las llaves, una pequeña y plateada que parecía corresponder a una cerradura de seguridad. El sótano estaba frío y olía a humedad. La habitación que Mateo había mencionado estaba exactamente donde dijo, y la llave funcionó a la primera. Al encender la luz, descubrí un espacio sorprendentemente moderno, con varios ordenadores y monitores, muy diferente del resto de la casa antigua. En uno de los monitores podía verse un mosaico de imágenes de distintas partes de la casa, incluida la habitación de Mateo. Estaba en lo cierto. Nos vigilaban. Me senté frente al ordenador principal y, tras varios intentos, conseguí acceder. Los archivos de video estaban organizados por fechas, lo que facilitó mi búsqueda. Encontré grabaciones que confirmaban todo. Conversaciones entre Lucía y Javier junto a la cama de Mateo, discutiendo abiertamente sus planes cuando creían que estaba inconsciente. Una reunión con mis suegros donde Lucía les prometía una compensación por su ayuda, una vez que todo termine, e incluso una visita del doctor. Mendoza, quien examinaba a Mateo superficialmente antes de asegurar que, cuando llegue el momento, el certificado estará listo sin preguntas. Copié todos los videos relevantes a mi memoria USB y regresé junto a Mateo, quien me esperaba ansioso. «Los tenemos», le dije, incapaz de contener una sonrisa triunfal. «Lo tenemos todo en video. Conversaciones explícitas, el médico cómplice, todo. Con esto, no solo podemos exponerlos, podemos hacer que los arresten». Por primera vez desde que había despertado, vi una verdadera sonrisa iluminar su rostro. «¿De verdad?», asentí. «De verdad. Pero ahora viene la parte difícil. Decidir qué hacer con todo esto». Durante los siguientes 3 días, vivimos una extraña doble vida. De día, yo interpretaba el papel de la solícita cuñada, cuidando de un joven en coma, recibiendo a las enfermeras con una sonrisa y respondiendo a las llamadas diarias de mis suegros con fingida normalidad. De noche, cuando estábamos solos, ayudaba a Mateo a recuperar su fuerza y planeábamos nuestra estrategia. «Necesitamos contactar con alguien de confianza», dijo Mateo en nuestra segunda noche juntos. Había conseguido sentarse en la cama sin ayuda, un pequeño triunfo que celebramos como si hubiera corrido una maratón. Alguien fuera del círculo familiar. «¿Tienes a alguien en mente?», pregunté mientras le pasaba un cuenco de sopa que había preparado. Su apetito mejoraba día a día, otra señal positiva. «Mi profesor de la facultad, Martín Sáez», respondió después de tomar unos sorbos. «Es abogado además de restaurador, y fue amigo de mi padre. Siempre sospechó que su muerte no fue natural. Busqué su número en el móvil de Mateo, que había encontrado guardado en un cajón del despacho de Lucía. Estaba descargado, pero después de cargarlo, descubrimos que tenía patrón de desbloqueo. Tras varios intentos, Mateo recordó la combinación. «Es la fecha de nacimiento de mi padre, al revés», explicó con una sonrisa triste. Siempre usaba eso para todo. Llamamos a Martín esa misma noche, usando mi propio teléfono. Su reacción inicial fue de incredulidad, luego shock, y finalmente una determinación que nos dio esperanza. «No hagáis nada hasta que yo llegue», nos advirtió. «Tengo contactos en la Guardia Civil que nos ayudarán, pero necesitamos proceder con cautela. Una acusación de este calibre contra una familia respetada como los Vidal
requiere pruebas incontestables. Las tenemos, le aseguré, pensando en los videos y documentos que habíamos recopilado. Bien, estaré ahí mañana por la tarde. Mientras tanto, seguid con la farsa. No dejéis que sospechen nada. Esa noche, después de colgar, Mateo me miró con una intensidad que me estremeció. Si esto sale mal, no saldrá mal, le interrumpí, apretando su mano. Vamos a conseguirlo. Me sonrió débilmente. ¿Sabes? Es extraño. Llevo meses atrapado en esta cama, escuchando cómo mi propia familia planea mi muerte, y sin embargo, estos últimos días contigo han sido los más vivos que he sentido en mucho tiempo. No supe qué responder a eso. En lugar de palabras, le ofrecí mi presencia, sentándome a su lado mientras leía uno de sus libros favoritos, un antiguo volumen sobre técnicas de restauración renacentista que había encontrado en la biblioteca. Al día siguiente, recibí la llamada que temía. Mis suegros regresarían antes de lo previsto. Echamos de menos a Mateo, explicó Carmen con voz dulce, y Lucía está muy preocupada. Llegaremos pasado mañana por la mañana. ¿Pasado mañana?, repetí, intentando que mi voz no revelara mi pánico. Pensé que estaríais fuera una semana más. Hubo un problema con las excursiones, dijo vagamente. Además, el médico llamó a Lucía. Parece que es hora de tomar algunas decisiones importantes sobre el tratamiento de Mateo. El eufemismo me heló la sangre. Decisiones importantes. El momento que habían estado esperando. En cuanto colgué, corrí a la habitación de Mateo. Estaba sentado en la cama, haciendo ejercicios de estiramiento que le había enseñado. Vuelven pasado mañana, le dije sin preámbulos. Y tu madre ha hablado con el médico. Creo que van a terminar el trabajo, completó él, con una calma que me sorprendió. Era de esperar. Tenemos que actuar más rápido. Martín vendrá esta tarde, le recordé. Quizás deberíamos esperar. No hay tiempo para esperar, insistió Mateo. Necesitamos un plan B, por si acaso Martín no llega a tiempo o algo sale mal. Pasamos las siguientes horas preparando dos estrategias paralelas. La primera, la oficial, esperar a Martín, entregarle todas las pruebas y dejar que la justicia siguiera su curso. La segunda, más arriesgada. Si las cosas se complicaban, yo sacaría a Mateo de la casa y lo llevaría hasta Barcelona, donde su amigo Gabriel nos daría refugio hasta que pudiéramos contactar con las autoridades. Para el plan B, necesitábamos que Mateo pudiera moverse. Intensificamos los ejercicios, y aunque mejoraba visiblemente, estaba claro que caminar por sí mismo sería imposible en tan poco tiempo. Podríamos usar la silla de ruedas que hay en el trastero, sugirió. La usaba mi padre cuando estuvo enfermo. Encontré la silla, la limpié y la acerqué a su cama. Con mucho esfuerzo, logré sentarlo en ella. Su cuerpo, debilitado por meses de inmovilidad, apenas podía mantenerse erguido, pero su determinación era inquebrantable. Practicaremos, dijo con firmeza. Esta noche, cuando la enfermera se vaya, daremos una vuelta por la casa. Mientras tanto, yo seguía manteniendo las apariencias. Hablé con Pilar, la enfermera de noche, como si nada hubiera cambiado. Incluso me atreví a preguntarle casualmente por el doctor Mendoza. Es un buen médico, respondió, evasiva, muy cercano a la familia. ¿Vendrá pronto?, indagué, intentando sonar despreocupada. Creo que sí, dijo, mirándome con cierta suspicacia. Cuando regrese la señora Lucía, después de que se marchara, Mateo y yo practicamos con la silla de ruedas. Lo llevé por los pasillos de la planta baja, por el jardín trasero. Incluso nos arriesgamos a subir al primer piso usando el pequeño elevador que habían instalado para su padre años atrás. Nunca pensé que me alegraría tanto de que mi padre hubiera estado enfermo, comentó Mateo con amarga ironía, mientras subíamos lentamente en el elevador. Sin esto, estaría completamente atrapado aquí abajo. Esa noche, completamos los preparativos para nuestra huida de emergencia. Empaqué discretamente algo de ropa para Mateo, sus medicamentos esenciales, y lo más importante, todas las pruebas que habíamos recopilado, cuidadosamente respaldadas en 2 memorias USB diferentes. Una la llevarás tú, le dije, entregándole la primera, que colgó en un cordón alrededor de su cuello, oculto bajo su pijama. Y esta la llevaré yo.
Pase lo que pase, una de las dos llegará a las autoridades. Esa noche, Mateo insistió en grabar un video testimonio. Con manos temblorosas, sostuvo mi móvil frente a su rostro y habló directamente a la cámara, detallando todo lo que había ocurrido desde el accidente, nombrando a todos los implicados y describiendo con precisión clínica los planes para acabar con su vida. Si estás viendo esto, concluyó con voz firme, es porque he conseguido escapar o porque ya es demasiado tarde para mí. En cualquier caso, quiero que la verdad se sepa y que los responsables paguen por sus crímenes. Envié el video a Martín y, como medida adicional, también a mi propio correo electrónico. Luego borré cualquier rastro del envío del teléfono. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo reflejara nuestra ansiedad. Martín llamó para decir que llegaría hacia el mediodía. Apenas faltaban 24 horas para el regreso de la familia. Todo va a salir bien, le aseguré a Mateo mientras desayunábamos juntos en su habitación. Mañana, a estas horas, estarás a salvo, y ellos estarán detenidos. Sonrió débilmente, pero pude ver la duda en sus ojos. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si consiguen convencer a todos de que estoy delirando, de que el coma me ha afectado la mente? No lo conseguirán, afirmé con más convicción de la que sentía. Las pruebas son claras. Los videos, los documentos, tu testimonio, nadie podrá ignorarlo. Pasamos la mañana repasando cada detalle de nuestro plan. Mientras hablábamos, noté que Mateo se iba poniendo cada vez más pálido. ¿Estás bien?, pregunté preocupada. Los medicamentos, murmuró. Creo que Dolores sospecha algo. Esta mañana se quedó mirando hasta que me tragué la pastilla. No pude escupirla. ¿Qué tipo de medicamento era? Un sedante, creo. Me siento adormecido. El pánico me invadió. Si Dolores sospechaba, podría haber alertado a Lucía. Y si Mateo estaba sedado, nuestro plan de escape sería imposible. Resiste, le pedí, apretando su mano. Martín llegará pronto. Solo unas horas más. Asintió débilmente, sus párpados cada vez más pesados. No dejes que me duerman del todo, susurró. No dejes que ganen. No lo permitiré, prometí, besando su frente. Descansa un poco ahora. Te despertaré cuando llegue Martín. Lo dejé dormitando y me dirigí al salón, donde podría ver la calle y la llegada de Martín. Mientras esperaba, inquieta, mi móvil sonó. Era un número desconocido. ¿Elena?, preguntó una voz masculina que no reconocí. Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy Gabriel, el amigo de Mateo de Barcelona. Me llamó Martín Sáez. Ha tenido un accidente en la carretera. Está en el hospital, pero me pidió que te avisara que no podrá llegar hoy. El suelo pareció hundirse bajo mis pies. ¿Un accidente? ¿Está bien? Nada grave, pero no podrá moverse en unos días. Elena, escúchame con atención. Tienes que sacar a Mateo de esa casa ahora mismo. Martín contactó con la Guardia Civil, pero Lucía Vidal tiene amigos poderosos. Han conseguido retrasar la orden judicial hasta mañana. Mañana será demasiado tarde, murmuré, recordando la conversación con Carmen. Vuelven mañana por la mañana. Exactamente. Por eso tienes que actuar ahora. Yo estoy de camino, pero tardaré al menos 4 horas en llegar a Valencia. ¿Puedes mantener a Mateo a salvo hasta entonces? Lo intentaré, respondí, la determinación reemplazando al miedo. Tenemos un plan. Al colgar, miré hacia la habitación de Mateo. El plan B acababa de convertirse en nuestra única opción. Corrí a la habitación de Mateo y lo encontré dormido profundamente. Los sedantes habían hecho efecto más rápido de lo que esperaba. Lo sacudí suavemente, luego con más fuerza, pero apenas conseguí que abriera los ojos. Mateo, tenemos que irnos, le dije cerca del oído. Ahora, no hay tiempo. Murmuró algo ininteligible y volvió a cerrar los ojos. El pánico amenazaba con paralizarme, pero me obligué a pensar con claridad. Necesitaba despertarlo, y rápido. Recordé que en el botiquín del baño había visto ampollas de adrenalina, parte del equipo de emergencia para Mateo. Nunca había administrado una inyección, pero había visto a las enfermeras hacerlo suficientes veces. Con manos temblorosas, preparé la jeringa, y tras un momento de duda, la clavé en el muslo de Mateo tal como había observado. El efecto fue casi inmediato. Sus ojos se abrieron de golpe, y su respiración se aceleró.
Se incorporó en la cama, desorientado y jadeante. ¿Qué has hecho?, preguntó entre respiraciones entrecortadas. Adrenalina, respondí, ya moviéndome por la habitación para recoger las cosas esenciales. Martín ha tenido un accidente. No vendrá. Y tu familia regresa mañana. Tenemos que irnos ahora. A pesar de su estado, Mateo captó la gravedad de la situación. Asintió y trató de levantarse, pero sus piernas cedieron bajo su peso. Lo sostuve antes de que cayera. La silla, dijo, señalando la silla de ruedas que habíamos dejado junto a la cama. Y mis documentos, en el segundo cajón de la cómoda, mi DNI, pasaporte, todo. Mientras recogía los documentos, escuché el timbre de la puerta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién podría ser? ¿La Guardia Civil? ¿O algo peor? No abras, susurró Mateo, leyendo el miedo en mi rostro. Podría ser una trampa. Me asomé cautelosamente por la ventana lateral. Un coche que no reconocí estaba estacionado frente a la casa. 2 hombres esperaban en la puerta. Uno de ellos levantó lo que parecía una placa policial. «Policía», murmuré. «Pero no sé si son de fiar. Si Martín habló con la Guardia Civil, deberían ser ellos, no la Policía Nacional», respondió Mateo, su voz más clara ahora que la adrenalina hacía efecto. «No abras». El timbre sonó de nuevo, más insistente. Luego escuché golpes en la puerta y voces llamándome por mi nombre. «Señora Ruiz, sabemos que está ahí. Abra la puerta, por favor. Es importante». «¿Cómo saben mi apellido?», murmuré, cada vez más nerviosa. «Mi madre debe haberles dado tu nombre», dijo Mateo. «Elena, tenemos que salir por la puerta trasera, ahora». Asentí y empujé la silla hacia el pasillo que conducía a la cocina. La casa antigua tenía una salida al patio trasero, y desde allí una pequeña puerta daba a un callejón. Era nuestra mejor opción. Justo cuando llegábamos a la cocina, escuchamos un fuerte golpe. Estaban forzando la entrada. «Rápido», urgió Mateo. Atravesamos la cocina a toda prisa y salimos al patio. El aire fresco y la llovizna nos golpearon el rostro. Empujé la silla por el camino de piedra, maldiciendo cada bache que hacía tambalear a Mateo. Al llegar a la puerta trasera, descubrí con horror que estaba cerrada con llave y no teníamos la llave con nosotros. «Mateo, la puerta está cerrada», dije, el pánico evidente en mi voz. «El cobertizo», respondió señalando una pequeña estructura de madera junto al muro. Mi padre guardaba herramientas allí. Corrí hacia el cobertizo y rebusqué entre las herramientas hasta encontrar un martillo y un cincel. Volví a la puerta, y con toda la fuerza que pude reunir, golpeé la vieja cerradura. Tras varios intentos desesperados, la madera cedió alrededor del metal. Empujé la puerta con el hombro y se abrió con un crujido. Desde la casa llegaban voces cada vez más cercanas. No teníamos tiempo que perder. El callejón era estrecho y oscuro, apenas iluminado por la luz que se filtraba de las ventanas de las casas vecinas. Empujé la silla tan rápido como pude, alejándonos de la casa. «¿A dónde vamos?», preguntó Mateo, aferrándose a los brazos de la silla mientras sorteábamos los adoquines irregulares. «A la estación de autobuses», respondí. «Gabriel dijo que venía hacia aquí, pero tardará horas. Necesitamos un lugar seguro para esperar». Avanzamos por calles secundarias, evitando las avenidas principales donde podrían encontrarnos fácilmente. La llovizna se había convertido en lluvia constante, empapándonos a ambos. Mateo tiritaba bajo la manta que le había echado por encima, pero no se quejaba. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a la estación. El edificio iluminado y lleno de gente nos ofrecía un refugio temporal. Compré 2 billetes para el próximo autobús a Castellón, una ciudad lo suficientemente cercana para llegar rápido, pero lo suficientemente lejos para ganar tiempo. Mientras esperábamos en una esquina discreta de la sala, llamé a Gabriel. «Estamos en la estación de autobuses», le informé en voz baja. «Tomaremos un autobús a Castellón. ¿Puedes recogernos allí?» «Cambio de planes», respondió, su voz tensa. «La Guardia Civil ha emitido una orden de búsqueda para ti y Mateo. Están vigilando las estaciones. No toméis transporte público». «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté, la desesperación amenazando con abrumarme. «Hay un hotel cerca de donde estáis, el Vinci Lis. Reservaré una habitación a mi nombre. Id allí y esperad. Llegaré lo antes posible». Colgué y miré a Mateo, cuyo rostro estaba cada vez más pálido.
El efecto de la adrenalina estaba pasando y los sedantes volvían a hacer efecto. «Cambio de planes», le dije. «Vamos a un hotel cercano». Salimos de la estación y nos dirigimos al hotel, que afortunadamente estaba a solo unas calles de distancia. La recepcionista nos miró con cierta extrañeza. Una mujer empapada y un hombre en silla de ruedas, sin equipaje. Pero la reserva a nombre de Gabriel estaba hecha, y no hizo preguntas. Una vez en la habitación, ayudé a Mateo a acostarse. Estaba exhausto y volvía a adormecerse. «No te duermas», le pedí, sacudiendo suavemente su hombro. «Necesito que estés despierto cuando llegue Gabriel». «Lo intento», murmuró, luchando contra los párpados pesados. «Pero es difícil. Los sedantes». Encendí la televisión para mantenerlo estimulado y me senté a su lado, tomando su mano entre las mías. Fue entonces cuando las noticias captaron mi atención. La Policía Nacional busca a una mujer y a un joven desaparecidos en Valencia, anunció la presentadora. Elena Ruiz, de 32 años, y Mateo Vidal, de 22, fueron vistos por última vez esta tarde. El joven Vidal, quien se encontraba en estado de coma hasta hace poco, podría estar desorientado y necesitar atención médica urgente. Su familia está muy preocupada. La pantalla mostró nuestras fotografías. La de Mateo era antigua, de antes del accidente, mostrando a un joven saludable y sonriente. La mía era reciente, probablemente tomada de mis redes sociales. «Han sido rápidos», comentó Mateo con amarga ironía. «Y astutos. Ahora parecemos fugitivos. Y ellos los preocupados familiares. Nadie nos reconocerá», le aseguré, aunque sin mucha convicción. «Estás muy cambiado desde esa foto, y yo... bueno, estoy empapada y hecha un desastre». Intentó sonreír, pero el esfuerzo fue demasiado. Sus ojos se cerraron de nuevo. Las horas pasaron con agonizante lentitud. Cada ruido en el pasillo me sobresaltaba. Cada sirena en la calle me hacía contener la respiración. Mateo dormía intermitentemente, despertándose confuso cada vez. Cerca de la medianoche, cuando empezaba a temer que Gabriel no llegaría nunca, mi teléfono vibró. Era un mensaje suyo. «Estoy abajo. Habitación 307, ¿verdad?», confirmé y minutos después, un golpe suave en la puerta anunció su llegada. Miré por la mirilla antes de abrir, asegurándome de que estaba solo. Gabriel resultó ser un hombre alto y delgado, con gafas de montura metálica y expresión seria. Entró rápidamente y cerró la puerta tras de sí. «¿Cómo está?», preguntó, acercándose a la cama donde Mateo yacía semi-inconsciente. «Sedado», respondí. La enfermera sospechaba algo y se aseguró de que tomara la medicación esta mañana. Gabriel examinó a Mateo con ojo crítico. «Necesitamos mantenerlo despierto para que pueda declarar. Traje café, mucho café. Y esto», sacó de su bolsillo un pequeño frasco. «Es modafinilo. Lo mantendrá alerta unas horas, lo suficiente para llegar a Barcelona y hacer su declaración». «¿Barcelona? Pensé que iríamos a la Guardia Civil aquí. Demasiado arriesgado», explicó Gabriel mientras disolvía una pastilla en agua. «Como has visto en las noticias, la familia de Mateo ha movido sus influencias. En Barcelona tengo contactos en los Mossos d'Esquadra, gente de confianza que no está bajo la influencia de los Vidal. Ayudó a Mateo a beber la solución y luego nos preparamos para salir. Gabriel había traído ropa seca para ambos y gorras para ocultar nuestros rostros. Mi coche está en el aparcamiento subterráneo», dijo. «Si tenemos suerte, podremos salir de Valencia sin ser detectados». No tuvimos suerte. Al salir del ascensor del aparcamiento, nos encontramos cara a cara con dos agentes de policía que parecían estar inspeccionando los vehículos. «Tranquilos», murmuró Gabriel. «Actuad con normalidad». Avanzamos hacia su coche. Mateo en la silla de ruedas empujada por Gabriel, yo caminando a su lado con la cabeza baja. Casi habíamos llegado cuando uno de los agentes se acercó. «Disculpen», dijo con tono autoritario. «¿Podrían identificarse, por favor?». Gabriel se detuvo y sonrió con confianza. «Por supuesto, agente. ¿Puedo preguntar el motivo?». «Rutina», respondió el policía, aunque su mirada se detenía con interés en Mateo. «Estamos buscando a 2 personas desaparecidas». Mientras Gabriel buscaba su documentación, el segundo agente se acercó y miró directamente a Mateo, quien, gracias al modafinilo, estaba más alerta aunque visiblemente nervioso. «¿Se encuentra bien, señor?»,
preguntó el agente, inclinándose para verlo mejor. Fue entonces cuando Mateo habló, con una claridad que me sorprendió. No, no estoy bien, dijo, mirando directamente al policía. Mi nombre es Mateo Vidal, y estoy huyendo porque mi familia intenta matarme para quedarse con mi herencia. El agente se enderezó, sorprendido. Intercambió una mirada con su compañero. Tenemos pruebas, añadió Mateo, llevándose la mano al cuello para sacar la memoria USB que colgaba de un cordón. Videos, documentos, todo está aquí. Por favor, ayúdenos. Hubo un momento de tenso silencio. Luego, para mi asombro, el primer agente asintió lentamente. Vengan con nosotros, dijo con tono grave. Los llevaremos a la comisaría central. Allí estarán seguros mientras verificamos su historia. Las 12 horas siguientes transcurrieron como en una película de suspense, una que nunca habría imaginado protagonizar. Los agentes que nos encontraron en el aparcamiento resultaron ser honestos, algo que ya no dábamos por sentado. Nos llevaron a la comisaría central de Valencia, donde un inspector llamado Rodrigo Salas nos recibió con una mezcla de escepticismo e interés profesional. Es una acusación muy grave, dijo después de escuchar nuestra historia en una sala de interrogatorios austera. Muy grave, y contra personas respetables. Tenemos pruebas, insistió Mateo, quien gracias al modafinilo se mantenía sorprendentemente lúcido. Le entregó la memoria USB. Todo está aquí. Videos, documentos, conversaciones grabadas, todo. El inspector conectó la memoria a su ordenador y comenzó a revisar el contenido. Su expresión fue cambiando a medida que pasaban los minutos. Cuando reprodujo uno de los videos donde Lucía y Javier discutían abiertamente sobre terminar con esto de una vez, su rostro se endureció. Voy a necesitar más agentes, dijo, levantándose. Y una orden judicial. Quédense aquí, por favor. Estarán seguros. Gabriel, quien había permanecido con nosotros como testigo, asintió con satisfacción. Te lo dije, Mateo. La verdad siempre encuentra su camino. Mientras esperábamos, un médico examinó a Mateo y confirmó lo que ya sabíamos. Había estado recibiendo dosis regulares de sedantes que no eran necesarios para su condición. Claramente inapropiado. Dictaminó, escribiendo un informe que se añadiría a las pruebas. Al amanecer, exhaustos pero incapaces de dormir, recibimos la noticia. La Guardia Civil había detenido a Lucía y Javier en la casa familiar, justo cuando regresaban de su viaje. Mis suegros, Carmen y Rafael, también estaban siendo interrogados. Ha sido más fácil de lo que esperaba, comentó el inspector Salas cuando vino a informarnos. En cuanto vieron las pruebas, comenzaron a acusarse mutuamente. Lucía dice que todo fue idea de Javier. Él asegura que ella fue la instigadora. En cuanto a sus suegros, señora Ruiz, parece que estaban al tanto de parte del plan, aunque aseguran que creían que solo se trataba de administrar la herencia mientras Mateo estaba incapacitado, no de lo otro. ¿Lo otro?, repetí con amargura. ¿Se refiere a matarlo? El inspector asintió gravemente. Hay suficientes evidencias para procesar a Lucía y Javier por intento de homicidio, entre otros cargos. Sus suegros probablemente enfrentarán cargos menores como cómplices. No sentí ninguna satisfacción al escuchar esto último. A pesar de todo, Carmen y Rafael eran familia, y Antonio estaría devastado. Antonio, mi marido. En la confusión y el peligro, apenas había pensado en él. Necesito llamar a mi esposo, dije de repente. Debe estar preocupado. El inspector me facilitó un teléfono y marqué el número de Antonio en Argentina. Contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. ¿Elena? Por Dios, Elena. ¿Dónde estás? He visto las noticias. Dicen que has secuestrado a Mateo, que... Antonio, escúchame. Lo interrumpí. Estoy bien. Mateo está bien. Pero hay algo terrible que debes saber. Le conté todo. El despertar de Mateo, sus revelaciones, las pruebas que habíamos encontrado, la conspiración familiar. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. No puede ser verdad, murmuró finalmente. Mi hermana no haría algo así. Mis padres... Lo siento, Antonio, dije suavemente. Pero es verdad. Las pruebas son irrefutables. Están todos detenidos ahora. Otro silencio, más largo aún. Luego escuché un sollozo ahogado. Vuelvo en el primer vuelo.
Espérame, por favor. Las siguientes semanas fueron un torbellino de declaraciones, procesos judiciales y titulares sensacionalistas. El caso Vidal, como lo bautizó la prensa, capturó la atención nacional. La historia del joven heredero, que su propia familia intentó asesinar, y de la cuñada que lo salvó, resultó ser demasiado jugosa para ignorarla. Antonio regresó 2 días después de las detenciones. Nuestro reencuentro fue agridulce, cargado de emociones contradictorias. Por un lado, el alivio de vernos. Por otro, el peso de lo sucedido, la traición familiar que había destruido su mundo. «No sé cómo mirarte a la cara», me dijo la primera noche, en la habitación de hotel donde me alojaba, mientras nuestra casa seguía siendo parte de la investigación. Mi propia familia, y tú en medio de todo, arriesgando tu vida. Hice lo que cualquiera habría hecho, respondí, aunque sabía que no era cierto. No cualquiera se habría enfrentado a una familia poderosa por alguien que apenas conocía. No, dijo Antonio, tomando mis manos. Hiciste lo que solo tú harías. Lo correcto, sin importar el costo. Y no sé si alguna vez podré compensarte por ello. El juicio fue rápido, en parte porque las pruebas eran abrumadoras, y en parte porque los acusados, viendo lo inevitable, optaron por confesar a cambio de reducción de penas. Lucía y Javier fueron condenados a 15 años de prisión cada uno. Mis suegros recibieron sentencias suspendidas, evitando la cárcel pero quedando marcados de por vida. Mateo, una vez recuperado físicamente, se convirtió en un símbolo de resiliencia. Su historia inspiró un debate nacional sobre el abuso familiar y la codicia. Utilizó su herencia, ahora completamente bajo su control, para crear una fundación dedicada a ayudar a víctimas de abuso financiero y explotación familiar. «Quiero que algo bueno salga de todo esto», me dijo 6 meses después del juicio, mientras tomábamos café en la terraza de su nuevo apartamento en Barcelona. Se había mudado allí para empezar de cero, lejos de los recuerdos de Valencia, y quiero que tú formes parte de ello. ¿Yo?, pregunté sorprendida. «Te ofrezco la dirección de la fundación», explicó. «Nadie mejor que tú para representar los valores que quiero promover. Integridad, coraje, compasión». La oferta era tentadora, pero mi vida había tomado un rumbo diferente. Antonio y yo nos habíamos trasladado a Madrid, donde él había encontrado un nuevo trabajo y yo había vuelto a enseñar literatura. Necesitábamos distancia, un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos y del escándalo. «Es un honor, Mateo, pero tengo que declinar», respondí. «Mi lugar está con Antonio ahora. Necesita sanar, reconstruir su fe en las personas. Y yo necesito estar ahí para él». Mateo asintió, comprensivo. «Lo entiendo, pero quiero que sepas que siempre habrá un lugar para ti en mi vida, en mi proyecto. Sin ti, yo no estaría aquí». Nos abrazamos con fuerza, un abrazo cargado de todo lo que habíamos vivido juntos, de los miedos compartidos y las batallas ganadas. «¿Sabes qué es lo más extraño?», reflexionó mientras nos separábamos. «A veces me pregunto si debería agradecerles en cierto modo. Si no hubieran hecho lo que hicieron, nunca habría descubierto mi propia fuerza. Nunca te habría conocido de verdad. No les des tanto crédito», respondí con una sonrisa. «Tu fuerza siempre estuvo ahí. Solo necesitabas la oportunidad de mostrarla». La vida siguió su curso. Antonio y yo reconstruimos lentamente nuestra relación, más fuerte en algunos aspectos, más frágil en otros. El trauma dejó cicatrices, pero también nos enseñó a valorar la honestidad por encima de todas las cosas. Nunca volvimos a ver a Carmen y Rafael. Antonio intentó reconciliarse con ellos al principio, pero el abismo de la traición era demasiado profundo. Se mudaron a un pequeño pueblo de Galicia, lejos del escrutinio público y de los recuerdos. Mateo se recuperó completamente. Volvió a la universidad, terminó sus estudios de Bellas Artes y se convirtió en un respetado restaurador, como su padre. Su fundación creció hasta convertirse en una referencia nacional en la lucha contra el abuso patrimonial. Nos veíamos ocasionalmente, en cumpleaños o durante visitas a Barcelona. Cada encuentro reafirmaba el vínculo especial que habíamos forjado en aquellos días de peligro y decisiones imposibles. 1 año después del juicio, recibí una invitación para la inauguración de la nueva sede de su fundación. En la tarjeta, además de los detalles formales,
Había una nota manuscrita, para la mujer que me devolvió la vida. Nunca olvidaré tus palabras. No dejes que ganen. No ganaron, Elena. Gracias a ti. Guardé la tarjeta en mi diario, junto con los recortes de prensa sobre el caso y la única fotografía que me permití conservar. Mateo y yo en la comisaría, exhaustos pero triunfantes, el día que la verdad salió a la luz. A veces, en noches inquietas, aún puedo escuchar su voz de aquel primer día, débil pero determinada. Ayúdame, quieren mi dinero. Una frase simple que cambió el curso de nuestras vidas para siempre. No me arrepiento de haber respondido a ese llamado, a pesar del peligro, a pesar del dolor que causó a mi familia, a pesar de las cicatrices que todos llevamos ahora, porque aprendí algo invaluable, que a veces las personas que más nos necesitan son aquellas que no pueden hablar por sí mismas, hasta que alguien es lo suficientemente valiente para escuchar, y si tuviera que volver a hacerlo, no dudaría ni un segundo.